Buenas tardes a todo el mundo. Bon après-midi a Marion. Marion Disdier, que habla perfectamente español, está con nosotros como representante de GRET. Marion es la responsable de comunicación operativa de GRET y además referente en América Latina. Para los que no lo sepáis, deciros que GRET es una ONG de desarrollo. Ellos dicen que internacional, a mí me gusta decir internacional, pero con base en Francia. Es una ONG que funciona desde el año 1976, si no estoy equivocado, y es una ONG que tiene como propósito o como misión la de ayudar a las poblaciones más desfavorables, más desfavorecidas o más vulnerables en la provisión de servicios esenciales, energía, agua, electricidad, a la vez que contribuir a que estas comunidades puedan obtener unos estándares de calidad de vida y de desarrollo compatibles con lo que todos entendemos que son sus derechos y a los que todos aspiramos que tengan. Yo quiero decirlo, aunque Mario me ha dicho, esto no lo utilizamos. Bueno, pues GRET significa Grupo de Experiencia e Investigación Tecnológica. Voy a intentar mi mejor francés, Le Groupe d'Expérience et Recherche Technologique. Eso es GRET, eso es lo que significa GRET. Es una ONG potente, desde mi punto de vista, con aproximadamente unas 700 personas o profesionales que están trabajando para ellos. Es una ONG con un ámbito enorme. Tienen el ámbito en América Latina, están trabajando también en África, están trabajando también en Asia. En total, por las cifras que tengo, en 28 países, y en 15 países además cuentan con personal implantado, es decir, tienen su sede. Leyendo sus cifras, GRET me comenta que han tenido históricamente 224 intervenciones, para nuestra terminología, proyectos o actuaciones. Y comentaros además que, aparte de caramba, esto es GRET, estamos ante una gran organización y una organización potente y operativa. Comentaros que hay una cosa muy importante para Energías Sin Fronteras. Hay dos cosas muy importantes para Energías Sin Fronteras de GRET. Una es que su propósito está, yo diría, 100% alineado con lo que es el propósito, con lo que es lo que desde Energía Sin Fronteras entendemos que es nuestra actividad. Y la segunda cuestión es que, además, fruto de esta convergencia en nuestros propósitos, desde hace una semana, Marion, desde hace una semana, GRET y Energías Sin Fronteras participan juntos en un proyecto financiado por la Agencia Francesa para el Desarrollo, la AFD, equivalente a la ECID española, para la realización de un proyecto en Colombia de evaluación retrospectiva de diversos planes y proyectos que la autoridad colombiana ha llevado a cabo para proveer de electricidad o para fomentar el acceso a la electricidad en zonas de Colombia no interconectadas. Luego, somos socios en este proyecto. Tengo que decir, yo he estado involucrado y tengo que decir que la experiencia de colaboración con ellos hasta ahora ha sido magnífica, fantástica, tremenda, ¿no? Sí. Y que, fruto de este entendimiento, pues nos ha parecido conveniente que GRET pudiera presentarnos toda su organización al conjunto de voluntarios de Energías Sin Fronteras, explicarnos quiénes son, qué hacen, cuáles son sus misiones y, además, cuáles podrían ser ámbitos dentro de esta convergencia de propósitos, ámbitos de colaboración con Energías Sin Fronteras. Antes de pasarle la palabra a Marion, yo quiero pedir disculpas en nombre de Mathieu Lecor. Mathieu es un gran elemento de GRET. Se acaba de incorporar Mariano.
Está, aló, Mathieu. Hola. Pues ya no pido disculpas. Si Mathieu está con nosotros, no le pido disculpas. Al contrario, decirle que bienvenido. Gracias por haber podido estar aquí. Mathieu, sé que tenías alguna dificultad familiar para poder estar. Y yo me callo, ya he hablado mucho. Os paso la palabra a Gret, bien Marion o bien Mathieu, el que vosotros queráis. Adelante y somos todo oídos, como decimos acá, para conocer qué es Gret y qué es la labor que desarrolláis. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mariano. Entonces, yo me llamo Marion, trabajo en el GRET y, perdón. Entonces, GRET, como le dijo Mariano, es una organización solidaria internacional cuyo objetivo es de lograr satisfacer las necesidades básicas, los derechos sociales y los imperativos medioambientales. Implementamos como proyectos, pero también asistencias técnicas y evaluaciones con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población a la vez que se preserva nuestro planeta. Por en cuanto, GRET trabaja más bien en África Occidental, en Asia y en Haití. Aquí tienen algunas cifras. Trabajamos en 30 países más o menos, somos 700. Tenemos como 200 proyectos y tenemos muchos socios y bueno, estamos muy felices de contar con USF. Desde los años 80, el GRET tuvo una presencia en América Latina, en los países en verde, en el mapa. Hemos llevado a cabo investigaciones, estudios y proyectos de campo. Es una región muy interesante para nosotros porque ha dado avances en la educación popular, pero también en la relación de géneros y por eso nos parece interesante mantener como una presencia allá. Entonces, nuestro último proyecto allá en América Latina era en Brasil, en el estado de Amapá. Era un proyecto en relación con las florestas de allá. Y bueno, se acabó hace 2 años y ahora estamos intentando en el GRET encontrar personas que quieren volver a trabajar en América Latina y por eso estamos aquí, ¿no? Trabajamos en varias temáticas sobre el acceso compartido y seguro a las tierras y a los recursos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, entonces con los derechos a la propiedad. Y trabajamos sobre también un empleo digno para todos y todas. Entonces, quiere decir sobre la formación profesional y los empleos que sean en empresas o los jóvenes que quieren montar su empresa. Trabajamos sobre también la alimentación sana y los cuidados. Entonces, es más bien para las mujeres embarazadas y lactantes y también para los niños y las niñas de 0 hasta 24 meses. Trabajamos también sobre la gestión colectiva de los recursos naturales, sobre la agricultura y cadenas de valor agroalimentarias, sobre las ciudades resilientes y por último sobre el acceso universal a los servicios esenciales. Yo quería hacer una presentación más amplia de la última temática porque es
sobre esta temática que ustedes trabajan, ¿no? Entonces, ustedes trabajan para facilitar el derecho de todas estas personas a disponer de energía, de agua, de saneamiento de forma segura y sostenible en el marco de la Agenda 2030. En GRET también trabajamos también sobre la gestión de residuos. Y nosotros tenemos una estrategia que se desarrolla en 3 ejes. Entonces, reforzamos la capacidad de los actores a jugar un papel en la producción y el uso de los servicios. Entonces, pueden ser las autoridades locales y nacionales, los operadores, los usuarios. Trabajamos también para organizar una gobernanza de los servicios inclusiva y adecuada al contexto. Entonces, quiere decir que intentamos hacer que todas las personas que van a beneficiar del servicio puedan dar su palabra y pueda estar incluido o incluida en el servicio, en la gestión del servicio. Y también trabajamos sobre el desarrollo de soluciones tecnológicas adaptadas a la demanda y a las limitaciones locales. También sobre eso trabajamos en algo que puede ser interesante para ustedes. Se llama el enfoque ¿cómo se puede decir? El enfoque de los bienes comunes, pero bienes comunes solo quiere decir bienes y nosotros trabajamos sobre también los servicios y los territorios, pero consiste en la reapropiación de estos servicios, de estos territorios y recursos por los usuarios y no solamente por parte del Estado o por parte de una empresa. Trabajamos juntos, por supuesto, pero intentamos hacer que estos bienes comunes sean compartidos entre varias personas porque ya sabemos que garantiza mejor la preservación de los bienes comunes. Aquí tienen como 2 ejemplos de proyectos del GRET, uno en Madagascar y el otro en Senegal. En Madagascar el proyecto se llama Rivière, es un proyecto de electrificación rural por microcentral hidroeléctrica. Y el segundo se llama Jirel, en Senegal, y es una investigación, acción, como lo llamamos. Entonces quiere decir que hacemos un proyecto y al mismo tiempo hacemos unas investigaciones para cambiar nuestro método y para ser más efectivos, ¿no? Y se trata más bien del agua, de la gestión de los recursos hídricos, y se llama en francés la GIR, entonces la gestión integral de los recursos hídricos de las fuentes de agua en Senegal, en una región que se llama Los Niayes. Y otra vez es una manera de dar el acceso al agua, al servicio de agua a las personas, pero también asegurar que la gobernanza de este servicio sea compartida entre los usuarios, el Estado y las empresas. Y ya, gracias por su atención. Marion, si quieres puedo dar algunos detalles más sobre los 2 proyectos ejemplos que has dado. Sí, ¿quieres dar más informaciones también sobre el enfoque? De manera más amplia también puedo hablar yo soy Mathieu Record, yo soy el responsable del Departamento Servicio Esencial y Recursos Naturales del GRET, que es el que tiene las 2 temáticas, las últimas que aparecieron, me parece, en la diapositiva precedente, ¿no?
la temática de la gestión de los recursos hídricos, de los recursos naturales, y la temática sobre los servicios esenciales. No sé si me van a ver muy bien, porque estoy aquí con la conexión de mi teléfono, entonces tal vez no funcione bien esto. Sin embargo, lo que les quería decir un poquito más sobre, Marion presentó bien los 3 ejes principales de nuestro trabajo sobre los servicios esenciales. En realidad, los servicios esenciales sobre los cuales trabajamos son 4, como dijo Marion: el agua potable, el saneamiento, la electricidad y la gestión de los desechos. Y claro, trabajamos sobre la articulación entre los actores, la manera en que los servicios se pueden hacer sostenibles a través de tanto las cuestiones de manejo de los servicios como la cuestión de la economía de los servicios, y esto de las soluciones tecnológicas, ¿no? Ahora bien, hay algunas diferencias entre los servicios y, por ejemplo, en el saneamiento y en la gestión de los desechos, donde hay un asunto tal vez un poquito más problemático, que es que el usuario está al inicio de la cadena de valor de alguna forma, ¿no? Y si hay alguna falla en el funcionamiento de la cadena de valor, el usuario tal vez no se dé cuenta o tal vez no le importe. Entonces es un poquito más complicado encontrar los mecanismos que van a hacer que sea sostenible un servicio de saneamiento desde la letrina hasta el tratamiento de las excretas que tienen que bombearse de la letrina y llevarse a algún sitio, o para el hecho de los desechos, el transporte de los desechos fuera de la casa, luego fuera del barrio y luego fuera de la ciudad para ser tratadas, ¿no? Entonces, en esos asuntos nos parece importante tener en cuenta que no solamente va a ser la tarifa que pagan los usuarios que va a cobrar el costo económico, sino también se van a tener que movilizar fondos públicos a través del impuesto, por ejemplo, el impuesto local tal vez. Otra cosa que puedo mencionar sobre el asunto del saneamiento: en el saneamiento no solo vamos a llevar un enfoque sobre el servicio, o sea, cómo funciona la cadena que lleva desde la casa hasta el tratamiento de las excretas y las urinas, pero también el hecho de tener el equipo de saneamiento en casa, ¿no? La letrina. Esa letrina es una mejora del hogar. Y nos parece importante que la gente sea consciente de que necesita eso y haga un esfuerzo para comprárselo, ¿no? Entonces vamos a tener un enfoque sobre las letrinas o sobre otros equipos de saneamiento básico que podrían ser pequeñas fosas sépticas. Vamos a tener un enfoque, diría yo, producto, ¿no? Es un producto que vamos a poner en un mercado, que vamos a acompañar a actores de ese mercado, que son pequeños operadores locales, para que puedan fabricar esos equipos a un costo que sea el más pequeño posible, pero que van a vender al mercado, y entonces vamos a tener que convencer a la gente de comprar esos equipos de mejora del hogar, usando mensajes que no necesariamente son mensajes de salud pública, sino también pueden ser mensajes vinculados a la dignidad o a otros elementos que pueden tener sentido para la gente. Sin embargo, resulta de que a menudo la demanda solvable para estos equipos no es suficientemente alta para comprárselos. Entonces también manejamos subsidios que van a venir permitir a las personas de comprarse estos equipos. Pues es un enfoque un poco diferente, aunque sí se encuentra de manera similar cuando se habla de la conexión de la electricidad en casa o de la colección del agua potable en casa. Y pasamos a la diapositiva siguiente, donde Marion daba un par de ejemplos. El proyecto Rivière en Madagascar, la foto que escogió Marion es una foto que es un poco paradojal, porque les dijo que era un proyecto de hidroeléctrica y aquí ven paneles solares. Pero la realidad es que lo que estamos haciendo en este proyecto ahora es que tenemos un enfoque sobre el marco administrativo municipal, que en Madagascar se llama la commune, que es un territorio, y estamos viendo de qué manera se pueden aportar servicios eléctricos a la totalidad de la gente que vive en el territorio.
Entonces, inicialmente trabajábamos sobre el núcleo urbano, digamos, la pequeña ciudad o el pueblo grande del cabecera municipal, y ahí sí es un servicio, es una central hidroeléctrica, ¿no? Tenemos centrales hidroeléctricas que las primeras que hicimos son de 85 kilovatios, pero ahora últimamente tenemos centrales de 500 kilovatios y con una turbina y la posibilidad de aumentar hasta 3 turbinas a 1.5 megavatios. Entonces, eso es para el núcleo urbano, ¿no? Para la cabecera municipal. Pero también queda todos los lugares que están un poquito más lejos de la cabecera municipal, que no van a poder tener el servicio eléctrico por la microcentral hidroeléctrica. Y entonces ahí estamos desarrollando otras soluciones técnicas, como aquí un sistema con paneles solares que en otros lugares hemos probado, ¿cómo se llama eso? Un hidrolien, que es una pequeña hélice que está directamente en el río, que genera más bien pequeñas cantidades de electricidad para un pueblo pequeño o unas cuantas casas solamente. Entonces, la idea es también, es lo que llamamos la planificación comunal del desarrollo de los servicios eléctricos, ¿no? De que las autoridades locales, junto con nuestro apoyo y con un trabajo también con la gente que vive en cada una de las comunidades del territorio municipal, piense y planee la mejora del acceso a los servicios eléctricos dentro de todo el ámbito del municipio. Siendo en Madagascar, el municipio es un territorio que puede ser relativamente grande y que no es, claro, tiene un núcleo urbano y luego pueblitos, casas, es algo puede ser bastante. El otro ejemplo que daba Marion, que es para matizar un poco, ¿no? Y este es más bien de nuestros colegas que trabajan sobre manejo de los recursos naturales. Entonces, aquí el recurso natural es el agua y el enfoque que tenemos que presentaba Marion, el enfoque sobre los comunes, es de decir que para manejar un recurso y en realidad, cuando se piensa un poco más de profundidad, tal vez puede ser, como lo mencionaba Mario, un territorio o incluso un servicio. Las personas que están más cerca del recurso del servicio pueden ser las personas que mejor saben cuáles son las reglas que se tienen que establecer para que el servicio funcione, para que el recurso sea sostenible. Entonces, lo que estamos haciendo en Senegal es en una zona al norte de Dakar que se llama los Niayes, donde hay mucha agricultura de hortaliza, que a quien le hace falta agua, y se están viendo desde hace algunos años que el agua es cada vez más profunda, se está bajando cada vez más profunda y la gente se está dando cuenta de esto. Entonces ahí el asunto es trabajar con la gente para que primero identifiquen bien el problema, y luego empiecen a proyectarse en el futuro y a ver cuáles serían algunas de las reglas que se podrían dar, cómo se podían monitorar el impacto de estas reglas para volverlas a cambiar dentro del futuro, pero a un nivel muy local. Lo que pasa es que luego, entonces estos son actores locales, ¿no? Agricultores, pequeñas industrias, el servicio de agua potable, todas estas que están utilizando el mismo recurso. Entonces, que estas personas hablen de la problemática y piensen en qué reglas se tienen que establecer para limitar las dificultades que hay sobre el recurso. Pero eso es a un nivel muy local. Luego, lo que queremos hacer en las fases superiores es llevar a poder transformar esas reglas que se han dado colectivamente a un nivel local, hacerlas, ¿cómo decir? Hacerlas más duras, hacerlas en francés decimos opposables, o sea, que se las puedan utilizar en ley, como ley, ¿no? Que si hay alguna persona que no cumple con las reglas, que no sea solamente el grupo que tenga que pueda forzar a que la regla sea respetada, sino que también puedan ir al tribunal y que entonces tenga más peso. Y eso es en particular para poder impactar a las empresas que están utilizando esos mismos recursos y que tal vez tendrían un poder demasiado fuerte
con respecto a los campesinos que también lo están utilizando. Entonces, hacer de que la regla sea ley, de alguna forma, es la próxima etapa dentro de este proyecto. Es que, Matías, es una forma de empoderamiento de la comunidad. Sí. Totalmente. O sea, el primer hecho es la comunidad, pero en todas, o sea, para mí la comunidad es una palabra que puede ser problemática porque puede esconder diferencias dentro de la misma comunidad entre los diferentes intereses, ¿no? Entonces, eso es también un trabajo que hemos hecho de representatividad dentro de los puntos focales agua, no me acuerdo exactamente cuál era el término que le dimos, pero estas juntas que discuten del problema del agua, cómo trabajamos su representatividad para que las diferencias dentro de la comunidad se puedan expresarse, cómo trabajamos también los mecanismos de toma de decisión, y hicieron un trabajo bastante interesante utilizando lo que se pueden llamar juegos serios, para ayudar a la gente encontrar mecanismos de toma de decisión que no eran el sencillo voto mayoritario, por ejemplo, pero eran cosas un poco más matizadas. Y entonces ese es el primer nivel, esa junta, ¿no? Pero luego lo estamos trabajando en este proyecto, y es una cosa que es bien interesante, estamos trabajando con un departamento del Estado senegalés, que es el departamento encargado de los recursos hídricos. Y entonces es también un aprendizaje para ellos, es un aprendizaje para nosotros y un aprendizaje para ellos. Y lo que quisiéramos es que se pudieran encontrar medidas para que las decisiones que se toman en esa junta tengan fuerza de ley, como lo estaba diciendo. Y que luego puedan oponerse en el tribunal, ¿no? Si hay alguien que no cumple, se pueda llevar eso al tribunal para que haya una decisión jurídica e incluso lo que tenga que hacerse para que la regla pueda ser respetada. Bueno, entonces hay dos ejemplos bastante diferentes. Uno, puedo tal vez hablar algunas cosas más sobre Rivière que son interesantes. También estamos buscando a meter el enfoque sobre los comunes, pero con una disposición un poco diferente, porque está la población, está la alcaldía, o sea, el poder municipal, pero está también un operador privado, que en el caso de Rivière es un operador privado malagasy, es de Madagascar, no es alguien de fuera del país, no es necesariamente un gran operador, pero es un operador que ha invertido dinero. O sea, él tiene una concesión y en el caso de Rivière ha podido invertir mucho dinero, porque ustedes saben mejor que yo que un sistema hidroeléctrico que va a generar 500 kilovatios es una cosa que es bastante cara. Entonces, nosotros, este era un proyecto financiado por la Unión Europea, Rivière, aportamos una buena parte del financiamiento, pero el operador privado malagasy aportó una parte significativa. Eran cientos de miles de euros que aportó, el más grande. Entonces, él está ya metido, ¿no? Ha invertido uno de su dinero, entonces tiene que ser parte tiene que estar en la mesa, pero que también discuten en esa mesa representantes de los usuarios y representantes de la alcaldía. Bueno, he intentado describirles eso algo rápido. Creo que si tienen preguntas, aquí estamos para ayudarles a ver, bueno, para presentar tal vez algunos otros casos si les interesa o algunas otras de las cosas que hacemos. Gracias, Matías, y gracias, Marion. Muy buena presentación. Yo creo que habéis hecho una presentación estupenda y además muy sintética, muy bien orientada. Y yo desde aquí animo a toda la gente que está participando con nosotros a que hagan sus preguntas. Siempre digo que, por favor, si me lo podéis mandar por el chat, pues me facilitáis la labor para organizar un poco el turno de preguntas. Yo, antes de pasar a las preguntas, yo soy preguntón, como decimos en Bien, España. perfecto. Adelante el preguntón. Me gusta hacer preguntas, ¿no? Entonces, yo retengo, hay una serie de conceptos que habéis introducido que me gusta mucho, porque, si no me equivoco,
vosotros tenéis una orientación muy sistémica, muy del sistema. Sí. Es decir, da la impresión de que tomando como objetivo final esas mejoras de condiciones de vida y acceso a esos 4 servicios esenciales que decía Mathieu antes, os importa, en primer lugar, mucho más que la comunidad sea capaz de organizarse para acceder a los servicios y que además esa organización esté encajada en el conjunto de otros actores que están funcionando. Estamos hablando, como decíais, en Senegal, de un departamento de Estado, ¿no? Que está aprovechando además para ir en un proceso de aprendizaje. Estáis hablando de operadores privados. Entiendo que la gobernanza para vosotros es algo muy importante y algo que para GRED tiene mucho sentido, ¿no? Mi pregunta es, o la primera pregunta, que tengo más, la primera pregunta sería ¿cómo esa implantación de modelos de gobernanza acompañados de un modelo de apoyo para el empoderamiento de comunidades se encaja con lo que son las necesidades finales que puedan tener un aspecto más tecnológico? Es decir, si en Senegal vais a llevar agua, hay que identificar el problema, hay que saber la percepción de la comunidad, hay que darle protagonismo en cuanto a la detección de necesidades del problema, pero al final habrá que llevar agua también, ¿no? ¿Cómo se combina todo este conjunto de organizo esas juntas? Mathieu Magueu, estoy hablando desde la experiencia de Energías Sin Fronteras, que también nos dedicamos a organizar juntas de gestión de agua, ¿no? Además de hacer pozos. ¿Cómo se encaja o cómo se estructura todo ese proceso? Darle protagonismo a la gente, organizar su gobernanza, empoderarles y además a la vez implantar esas soluciones que puedan ser un pozo o no sé cuál, o la central hidroeléctrica, no sé. Sí, tal vez lo que nosotros hacemos poco hidráulica rural pura, entonces pozos ya no, vamos a hacer más bien pequeñas redes, pero si puedo describir de manera breve cómo se desarrolla uno de nuestros proyectos, es algo, una mezcla de cosas que hemos aprendido con el tiempo y que no funcionan exactamente de la misma manera en cada país, porque cada país tiene un marco legal particular, pero sí estamos trabajando con actores locales, no solamente la comunidad, pero como decías, operadores privados y las alcaldías, el poder local, digamos, el ejecutivo local. A menudo tenemos una etapa de planificación con las autoridades locales, es decir, bueno, en su territorio, ¿cuáles son las cosas que hacen falta? ¿Cuáles son las prioridades? Hacemos un proceso para identificar el sitio prioritario. Sobre ese sitio prioritario, que no es necesariamente nuestra prioridad, pero sí es la prioridad de un conjunto de actores locales, ahí vamos a desarrollar estudios de factibilidad, de saber, bueno, cuál es el problema, qué soluciones técnicas se tienen que manejar para resolver el problema, qué soluciones técnicas están, ¿cómo decir?, están coherentes con el paisaje, lo que llamo el paisaje tecnológico local, ¿no? O sea, que van a estar ahí las capacidades técnicas para mantener el equipo, van a estar ahí tal vez los repuestos si hay alguna falla. Entonces, no traer cosas que tal vez sea una muy buena tecnología en Francia o en España, pero que una vez está en el sitio, si falla algo, el repuesto va a tardar 3 meses en llegar. Entonces hay ese análisis de lo que llamo el paisaje tecnológico local. Luego, a menudo nosotros somos más bien facilitadores, ¿no? Entonces vamos a, o en algunos casos vamos nosotros un poquito más lejos y hacemos los estudios de detalle, pero a menudo encontramos firmas locales que van a hacer los estudios de detalle, encontramos empresas de construcción que van a hacer la construcción, con nuestro apoyo y luego eso lo pasamos a quien, según el marco legal, es propietario, que puede ser la autoridad local en el sector del agua en Madagascar, pero puede ser el Estado en el sector del agua en Senegal, que no es el mismo marco legal, ¿no? O puede ser
en el marco legal camboyano puramente es propiedad del operador privado que invirtió dinero en el sistema. Pero sí, así es, así sería, ¿no? Entonces, nosotros nosotros vamos a contratar con empresas locales para la construcción, vamos a contratar con firmas ¿cómo se dice eso? Bureau d'études, como firmas de ingeniería local que van a hacer los estudios de hidráulica y de ingenio civil, aunque nosotros tengamos en casa ingenieros que son capaces de verificar la calidad del trabajo de esas firmas. Y además eso, como para volver a usar la palabra de Mariano sobre el hecho sistémico en Madagascar, tuvimos muchos problemas con las firmas de ingeniería que no eran buenas, pero como no eran buenas y casi tuvimos que hacer doble el trabajo, pero sí tenía interés porque al final estuvimos en ese proceso reforzando la capacidad de ingeniería de las empresas, de las firmas de ingeniería que habíamos reclutado para hacer el trabajo, ¿no? Entonces mereció la pena, aunque sí fue un poco difícil. Quizás vi una pregunta sobre cómo hacíamos nosotros eso, ¿no? Y tal vez eso no lo hemos dicho cuando presentamos el GRET de manera rápida. El GRET es una organización que tiene mucho asalariado dentro de los países en los que trabajamos, ¿no? Entonces, somos 750 en el mundo entero, y de esos 750, unos 100 son asalariados de derecho francés y los otros son colegas malagasy, camboyanos, senegaleses o no sé qué. Y también tal vez al inicio de los 90, y decidimos que íbamos a hacer lo que llamamos la cooperación de la presencia. O sea, si estamos en un lugar, si podemos, nos quedamos. Y nos quedamos lo más tiempo posible. Y vamos a buscar financiamientos a izquierda y a derecha para poder, año tras año, mantener los equipos, profesionalizar los equipos, el personal, quiero decir, trabajar sobre proyectos de tamaños más grandes, mejor conocer el terreno y así, ¿no? Ok, Mathieu, gracias. Tengo muchas preguntas del público. Yo le paso la palabra en primer lugar a José Luis Trimiño. José Luis, adelante. Si podéis, una cuestión, si podéis quitar el compartir pantalla, si nos vemos mejor las caras. Ok, gracias. Ya debo de estar. Buenas tardes. Pues estupendo, porque veo que hacéis un trabajo a largo plazo. José Luis, sí, disculpa. No sé. Como Mathieu y Marion no nos conocen, yo lo que os pediría es que os presentéis, los que vais hablando, sí, pues, no deis por hecho que son de SF. Claro. Conseguiremos que se hagan voluntarios de SF, pero de momento todavía no. Entonces, por favor, iros presentando los que intervengáis. Gracias. Me presento, es interesante. Yo soy José Luis Trimiño, soy, claro, voluntario de Energías Sin Fronteras, y ahí estoy con Mariano en el equipo de estrategia. Y ando siempre en estas cosas de estrategia, con Lucila Izquierdo, que también anda por ahí, y distintos grupos que tenemos. Ando en estas cosas de Energías Sin Fronteras desde hace ya unos cuantos años, desde hace como 9 años o así, después de que me jubilé, porque antes estuve trabajando en la Comisión Europea en cooperación al desarrollo mucho tiempo, 23 años, de manera que me he trabajado mucho estas cosas, y eso, donde está ahora Natalia Caldés. Entonces, pues de ahí es donde aprendí yo las cosas de desarrollo y cooperación. Entonces, de estas cosas que hacéis, que como decía, me gusta mucho el que sean sistémicas y a largo plazo, yo siempre veo una dificultad en las intervenciones sistémicas y a largo plazo, y es que, claro, requieren una presencia
en el terreno, en el lugar, durante bastante tiempo, porque hay que conocer bien a los actores locales, a las comunidades, hay que ganarse su confianza, hay que conocer a los otros intervinientes, no solo a los beneficiarios, sino a los perjudicados por las intervenciones, hay que conocer a las autoridades, hay que saber las políticas, hay que estar tiempo. Entonces, veo que vuestras intervenciones no son de one-off, de hacer un proyecto y marcharnos, sino de estar largo tiempo. Entonces, eso yo siempre lo he visto como una dificultad para cualquier organización porque requiere un esfuerzo para permanecer en el mismo lugar mucho tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo habéis conseguido el estableceros en una serie de lugares durante bastante tiempo? Claro, ya sé que a lo largo de 50 años hace mucho, pero aún así no es fácil el empezar y el establecerse. Y, por ejemplo, ahora en Colombia, no sé si tenéis una presencia estable desde hace tiempo y entonces, pues en consecuencia, el hacer una cosa de estas o una intervención como estas no es fácil, porque donde vamos a llegar en Colombia, GRET y ESF, no vamos a tener ese conocimiento, ni los actores locales nos van a conocer tanto. Entonces, ¿cómo hacer para ganarse esa confianza y estar ese tiempo? Y muy buena pregunta. Lo que se suele hacer en el GRET es empezar como lo estamos haciendo en Colombia, es decir, empezar con una asistencia técnica, una evaluación, algo muy corto que nos permite tener como referencias, conocer las autoridades locales y algunos socios. Es así que lo hacemos un pequeño, una pequeña actividad como la evaluación en Colombia es de 5 meses, no es mucho, ¿no? Pero con eso después podemos hablar con los socios y con las autoridades y también con los patrocinadores y decir, bueno, ya hicimos algo allá durante 5 meses, ya conocemos la gente del Ministerio de la Energía y de las Minas de Colombia, hicimos un trabajo que les sirvió mucho y si quieren podemos desarrollar un proyecto más amplio en la misma zona o una zona muy cercana y así. Poco a poco podemos desarrollar un proyecto de 2 o 3 años y después hacer la segunda fase del proyecto y cosas así. Es así que lo hacemos porque realmente es muy complicado llegar a una zona sin conocer nada, sin conocer el contexto ni los actores que están. Y por eso nosotros pensamos que mejor tener algunas referencias así para comenzar a establecernos en algún lugar. De acuerdo, muchas gracias, Mariano. Por nada. Así. Gracias, Mario. Yo tenía a Jesús Abadía, que anda por ahí, tenía una pregunta. Jesús, adelante. Hola, muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Bueno, ya nos conocimos el otro día, soy Jesús Abadía, soy el presidente de la Junta Directiva de Energías Sin Fronteras y tengo un par de preguntas, una más específica, más tecnológica y otra más financiera, ¿no? Vamos a ver. Entonces, bueno, un tema que a nosotros nos preocupa y seguro que vosotros tenéis mucha experiencia es cuando hacéis el diseño de los proyectos, cómo manejar el tema de cambio climático desde el punto de vista de la adaptación y también pues, de enseñar a los beneficiarios de qué manera pueden ir cambiando sus prácticas agrícolas o de uso de energía o cualquier otra cosa ante el cambio climático y sobre todo en países con alta vulnerabilidad al cambio climático como en la África subsahariana donde estáis, ¿no? Ese es un tema, nosotros estamos empezando y nos gustaría pues, ir avanzando y poder incorporar en los proyectos desde la planificación y el diseño esta variable de adaptación y resiliencia. Y la segunda pregunta era
que nos explicarais cómo tenéis organizado el fundraising. Es decir, cómo hacéis para lograr acuerdos de cooperación con socios financiadores, tanto públicos como privados. He visto que además también tenéis en algunos proyectos financiación de la cooperación alemana. ¿Cómo conseguir financiación de organismos que no son de Francia o de la Comisión Europea? Bueno, que nos habléis un poco sobre el manejo de la fundraising. Esas sean mis preguntas. Okay. Sobre el asunto del cambio climático, es algo bastante nuevo en el GRET. No quiere decir que antes no nos parecía interesante, pero el año pasado conseguimos contratar a alguien que es el referente climático en el GRET y que nos ayuda a vamos a decir, poner más cosas climáticas en nuestros proyectos. Pero la verdad es que en los países donde trabajamos, la gente ya tiene como... ya ve los cambios climáticos, entonces no es muy complicado hablar con ellas del asunto, porque son personas que ya ven que el nivel de agua en Senegal está disminuyendo por parte de las empresas, pero también por culpa del cambio climático, ¿no? Todas estas personas que hacen agricultura en los países donde estamos, muchas de ellas usan agroecología. Ellos no saben, o sea, ya tienen muchos saberes que son muy interesantes para nosotros y a veces es solamente hablar con ellas y decirles que sí, que lo que están haciendo está bien, no solo porque pueden mantenerse, pero también porque no daña al medio ambiente y que se puede hacer más para que sea aún mejor. Entonces, yo sé que en Mauritania, por ejemplo, trabajamos con comunidades y ellas ya tienen muchas hortalizas y todo esto, y tienen muchos problemas con el viento. No sabían cómo proteger las culturas contra el viento. Entonces nosotros llegamos allá y vimos cómo se hacían las cosas y solo diciéndoles que lo que estaban haciendo estaba muy bien, pero que si se podía también usar este tipo de árbol, podía también ayudar a proteger las culturas contra el viento. Son cosas así, muy simples. Yo creo que no vale la pena explicar cosas que a veces las personas no tienen el acceso a educación para entender las grandes cosas así. Y mejor empezar con cosas muy básicas del día a día para poder después explicar que sí, que todo está vinculado y lo que hacen con el agua, con el uso de las tierras, tiene un impacto sobre la comunidad que está muy cerca, que tiene un impacto sobre el mar, sobre los ríos y todo esto. Bien, la segunda gracias. pregunta sobre los patrocinadores. Eso también lleva mucho tiempo porque también es una relación de confianza con los patrocinadores. En el GRET no tenemos una solución mágica. El hecho de tener como personas en los países como representación ayuda mucho para tener un diálogo directo con las antenas, por ejemplo, de la Unión Europea o de la AFD. Por ejemplo, con el proyecto de Colombia, yo creo que con Maris, yo supongo, iremos a conocer a la AFD allá, a la agencia. Y yo creo que desde ahí podríamos desenvolver como... desarrollar, perdón, mi portugués a veces llega, sí, conocer poco a poco y establecer esta relación de confianza. En GRET, en París, tenemos una persona que está encargada de las relaciones con los patrocinadores privados, como con las empresas, con las fundaciones de empresa y todo esto. Pero no tenemos personas dedicadas a la búsqueda de dinero. Va a ser cada responsable de proyecto que va a buscar cómo conseguir las solicitudes de los patrocinadores o
hablar con ellos para decir, oye, tenemos un proyecto allá en Brasil, va a ser muy interesante, y ya, pero realmente no hay una fórmula mágica. O sea que es un sistema bastante descentralizado, ¿no? Sí, sí, yo creo que funciona mejor así porque realmente, por ejemplo, con la Unión Europea, sí que es muy importante tener a alguien en Bruselas. Nosotros no tenemos no tenemos a nadie allá, pero muchas decisiones se toman en el terreno. Entonces, está muy bien tener como relaciones con las personas de la Unión Europea que están en Madagascar, porque ya saben la planificación para los 5 años que vienen. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Marion, yo en ese sentido, y animo a que desde la tertulia haya más preguntas, en relación con lo último que has dicho, te quería hacer, son 3 preguntas, pero todas tienen que ver. Porque, a verás, la última que voy a hacer, y yo creo que está rondando el ambiente, está por encima de esto, es primero, ¿cómo decidís ir a un proyecto? ¿Es el proyecto el que viene a vosotros o sois vosotros a través de vuestras delegaciones los que decís aquí convendría hacer este tipo de proyecto? En segundo lugar, la pregunta sería, en ese contexto, ¿hay algunas áreas geográficas, algunos países o continentes que sean prioritarios para GRET? Y unido a estas 2 preguntas, la tercera pregunta, que para mí es muy importante, hay algo que yo no he dicho en esta tertulia, y es que GRET está trabajando en zonas que Energías Sin Fronteras está trabajando también. GRET está trabajando en África, hemos hablado mucho de Latinoamérica, pero GRET está trabajando mucho en África y está trabajando en países que Energías Sin Fronteras tiene una buena tradición de actividades en ellos, como es el caso de Benín o Benin, en donde sé que vosotros estáis trabajando. Entonces, dicho todo esto, dicho todo este preámbulo, la pregunta es cómo GRET y Energías Sin Fronteras, sobre esa base de cómo llegan los proyectos, qué prioridades geográficas hay, cómo se pueden buscar fórmulas de cooperación de Energías Sin Fronteras y GRET, porque por todo lo que habéis contado, lo que entiendo es que hay un complemento de capacidades. Hay una cosa muy importante, tenemos un fin común, unos objetivos comunes, y a nivel más operativo entiendo que hay un complemento de capacidades entre GRET y Energías Sin Fronteras, aparte de muchas otras cosas, porque lo digo para que Marion lo sepa, la cuestión que decís de empoderamiento de comunidades es un tema que nosotros hemos incorporado en Energías Sin Fronteras. Nosotros utilizamos otro lenguaje, hablamos de soporte al desarrollo de sus derechos humanos. En definitiva, es una manera de empowerment o de empoderamiento que incluye, y esto es algo que estamos metiendo, incluye eso de darles a ellos el conocimiento para que legalmente puedan defender sus derechos. Hemos incluido también cuestiones de género, etc. A lo que voy, veo que hay un complemento de Energías Sin Fronteras y GRET. La pregunta es, ¿cómo ves tú la posibilidad de desarrollo de estas capacidades complementarias entre GRET y Energías Sin Fronteras sin tener que esperar a que haya un proyecto que venga, sino que haya una posición plus active, más activa, decir, bueno, creemos que hay una zona que es susceptible de tener un gran desarrollo desde estos puntos de vista, vamos juntos a abordar esa zona. No sé si son muchas preguntas, Marion. Sí. Si quieres la repito. No, está bien. No, está bien, está bien. Muy intenso, ¿no? Sí, lo que puedo decir es que a veces nosotros montamos los proyectos como tú estás diciendo, o sea, sabemos que esta región es muy estratégica, entonces intentamos desarrollar algo y después estamos buscando el dinero para poder llevar a cabo las actividades. Oye, Pero el gato puede contestar también, ¿eh? no habla español.
Sí, a veces es así, pero lleva muchos años. Se necesita bastante tiempo. Y la otra cosa es que cuando hay una solicitud como la de Colombia, y se tiene que responder y a veces funciona y otras veces no funciona. Yo creo que lo que está bien es que como... lo siento. Allez, hop, voilà. Como ya vamos a hacer esta primera evaluación con ustedes, entonces vamos a ver cómo trabajamos juntos y si podemos encontrar otras áreas para poder trabajar juntos. Y yo como no trabajo en esta temática, yo no trabajo en ninguna temática, yo trabajo sobre todas las temáticas, pero Mathieu, yo creo que él va a tener esta idea él sabe todos los proyectos que tenemos sobre el acceso a los servicios esenciales y si hay una posibilidad en proyectos en otros países, podemos ver si se puede hacer algo juntos, ¿no? Pero nosotros no tenemos como zonas estratégicas en el sentido de que primero se tiene que quedarse en el lugar donde ya estamos, es lo que hablamos justo antes. No queremos estar en todos los lados y solamente hacer un proyecto y ya. Y también tenemos el problema de los patrocinadores. Entonces, por ejemplo, desarrollar actividades en América Latina puede ser complicado para nosotros porque los patrocinadores franceses como la AFD, a ella no le interesa mucho esta región porque ya piensa que esta región ya está desarrollada y que no se necesita más dinero, solo se necesita como préstamos a las autoridades nacionales. Lo que no es cierto, pero bueno, ellos lo piensan y entonces ellos quieren financiar proyectos donde, bueno, ya tienen una historia de cooperación en países donde se habla francés y y Entonces tenemos también vamos a decir problema. Gracias, Marion. Y tengo una pregunta de Natalia. Natalia, adelante. Sí, lo que pasa, tengo una pregunta y un comentario. He visto que Maris Labriet formulaba una pregunta que me parece muy oportuna y muy relevante, entonces no quiero adelantarme a la de Maris. Está en el chat sobre el tema de la evaluación de los impactos, que me parece muy relevante y muy interesante. Y bueno, si quieres, formulo un poco mi pregunta, mi comentario también. Hablabais de ese contacto con la comisión. Estoy de acuerdo con lo que se decía y creo que sería muy importante en los países donde conjuntamente SF y GRET quisieran trabajar, intentar contactar con la delegación de la Unión Europea, porque pueden abrir o pueden comentaros o hablaros de posibles fondos o posibles oportunidades que hay específicas para ese país. Y mi pregunta un poco va, aquí en Bruselas también se está intentando mucho apoyar con distintos instrumentos las inversiones del sector privado. Y bueno, eso merece todo una explicación y bueno, hay mucha información al respecto, pero yo creo que puede haber ahí una complementariedad entre lo que pueden aportar las ONGs y las empresas privadas. Entonces, también no sé, se me ocurre si habéis explorado la posibilidad de formar como alianzas con esas empresas, porque si vais de la mano, vosotros podríais aportar como un valor añadido, ¿no? a esa continuidad, a esa sostenibilidad, ese impacto de la electrificación pues a través de actividades productivas. No sé, creo que esa vía podría ser bastante interesante y me pregunto si ya la habéis explorado o es algo que pudierais considerar. Muchas gracias. Solamente para responder a Maris, no tengo información sobre la evaluación de Benin. Yo voy a leer el informe que hicimos para saber un poco más lo que
lo que aconteció y para saber un poco más porque nos va a ayudar para Colombia. Pero yo no conozco, de hecho creo que era en 2019, todavía no estaba en el GRET, pero lo vamos a buscar con certeza. Y al respecto al sector privado, pues sí, solemos trabajar con las empresas, entonces es algo que hacemos, pero yo creo que todavía no respondimos en consorcio con una empresa a una solicitud. Creo que se podría hacer, pero todavía no lo hicimos. Tenemos una política en el GRET muy estricta, vamos a decir, de saber con quién trabajamos o no, sobre todo con el sector privado. Entonces, como tenemos un questionnaire, sí, Cuestionario. hacemos una encuesta para saber si sí o no la empresa tiene los mismos valores que el GRET para no tener problema de imagen y para saber si podría funcionar. Entonces es bastante estricto, pero yo creo que es muy útil. Pero no quiere decir que todas las empresas son malas, nada que ver con eso. Entonces, sí, yo creo que sería interesante también. Yo creo que tendríamos más solicitudes si trabajábamos con empresas. Gracias. Gracias, Marión. Yo hay algo, Emilio, adelante, Emilio Carnicero. Venga, preséntate, Emilio. Marion, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Écoute, ma femme est française. Ah, super. On habitait à Paris. On a eu donc une fille qui est née à Paris. Elle est parisienne, ma fille est D'accord, née. super. Oh, maintenant, je passe al español. Sí. Estoy hace tanto tiempo buscando a gente como tú que yo no sé si te he encontrado o no. Estamos con necesidad importante de voluntarios francófonos y de una cierta edad. Tú no tienes una cierta edad, pero da igual. No, todavía da igual. No, lo digo porque lógicamente... Espérese un poco. Eso es. La disponibilidad de las personas, claro, aumenta a medida que vas teniendo menos responsabilidad en el sector privado. Entonces, bueno, estamos ahí. Estamos en muchos países en África, sobre todo en mi parte, África Occidental, Benín, Togo, Camerún, Senegal, Chad. Entonces, pero el tipo de trabajo que tenemos de proyectos son mucho o casi todo con misiones religiosas, básicamente católicas. Como decía nuestro querido amigo y fundador José María Raiza, dice, hombre, que se andan los nuestros. Bueno, tenemos muchos proyectos en misiones católicas y efectivamente lo que vosotros tenéis en presencia por asalariados en los países, que es una no cabe duda, una opción absolutamente válida, pues nosotros lo tenemos como presencia a través de instituciones locales. Bueno, sí. La fórmula no es la misma e incluso, bueno, pues no sé cuál es la más satisfactoria, evidentemente, habrá luces y sombras en unas y en otras. Sí. Pero yo personalmente creo que de máximo interés, y además Lucila, que está aquí escuchando, siempre lo defiende, y yo creo que también al cabo de tanto tiempo defendiendo en definitiva la colaboración entre ONGs, por ejemplo, como vosotros, que tenéis una implantación, que tenemos una voluntad, una misión, en fin, una voluntad de hacer las cosas en beneficio de las personas, deberíamos de poder llegar necesariamente a entendernos en alguna colaboración en algunos países en África, puesto que vosotros, como francófonos y como franceses, pues tenéis el primer, ya lo has dicho,
el primer interés en estar en África, en la francofonía. Sí, yo creo que podría funcionar muy bien. O sea, nosotros intentamos desarrollar actividades en América Latina y por supuesto ustedes tienen una experiencia muy larga allá. Y nosotros tenemos acceso a muchos proyectos y patrocinadores en África. Entonces yo creo que podría funcionar, ¿no? Podríamos trabajar en América Latina y en África y Sí. aprovechar. Seguro. Nosotros como ejemplo, y ya no me extiendo más, pero quiero ponerlo en la comunidad de voluntarios. Nosotros estamos en este momento intentando, en fin, abriendo proyectos en Costa de Marfil, Côte d'Ivoire. Sí. Y entonces, claro, Costa de Marfil es el país, bueno, con una dificultad muy importante, habiendo venido de una guerra continuada, de procesos electorales fallidos, y entonces pues es un país difícil. Sin embargo, tenemos en este momento una iniciativa pendiente, nos ha venido a nosotros, ha sido una ONG, 2 ONGs locales, Sí. Côte d'Ivoire, que vienen a nosotros para hacer proyectos. Entonces, eso nos abre, uno de ellos es una escuela. Eso nos abre, bueno, la posibilidad de financiación de UNICEF, lo cual yo espero realmente con mucho interés. Serán ellos, en ese caso, como actores locales, los que tengan acceso a los formularios para hacer las peticiones de fondos para proyectos, por ejemplo, a UNICEF, ¿no? Bueno, lo digo, estoy pensando en alto, pero quiero que lo digamos todos y lo hagamos nuestro y lo entendamos. Y luego hay otra segunda ONG que está en una zona mucho más conflictiva, que está en el sur, en la frontera con Liberia. Y eso, yo personalmente, Mariano, tendremos que hablar porque eso es súper difícil. Estamos hablando de rescatar una serie de bombas de agua a motricidad humana, pero en zonas súper conflictivas porque están en la frontera. Frontera que ha sido, bueno, pues refugiados, digamos, malienses que han huido a Liberia en un momento y que luego han vuelto a Costa de Marfil, pero claro, las tierras están ocupadas, los que están, dicen, tú ya te fuiste, ya no vienes más. Complicado. Entonces, tengo ahí pendiente el ver cuál es nuestro posicionamiento en este caso concreto. Gracias. Gracias, Emilio. Mareo, no sé si quieres añadir algo. No, solamente que nosotros trabajamos más bien sobre las temáticas en vez de los países. Entonces, o sea, Costa del Marfil puede interesarnos, pero no tenemos alguna persona que realmente quiere trabajar sobre este país, sino tenemos personas que trabajan sobre la electricidad, sobre el agua, y podemos ver si a esta persona le interesa también trabajar sobre este país. Pero sí, puede ser. La única cosa es que es difícil cuando usted no tiene ninguna referencia. Es lo mismo con... Bueno, hoy aprovecho, Maris, gracias, Mario. Maris acaba de darme un mensaje interesante que dice, oye, que yo estoy en Costa de Marfil. Bueno, pues bueno, estoy en Madrid ahora mismo, pero, no, pero tienes pero proyectos. Trabajando sobre proyectos. Sí, No, yo creo, Emilio, como dicen los políticos, me alegro mucho de que hayas hecho esta pregunta, porque yo creo que deberíamos buscar, y yo voy a ayudar todo lo que pueda en este sentido, el que toda esta serie de proyectos que están un poco cociéndose dentro de Energías Sin Fronteras y que pueden tener que ver con áreas de interés de GRET, yo lo que propongo es que de alguna manera esa información la compartamos con GRET. Yo Claro. creo que si esto sigue adelante, y yo estoy seguro que sí, debería haber algún mecanismo de intercambio de información de GRET, de decir, bueno, mira, tenemos interés en esta serie de proyectos o de programas en estas zonas y que se lo pudiéramos
se lo pudiéramos hacer llegar a Gret y que Gret también nos diera su comentario, y a la inversa, si Gret, como ellos nos han manifestado, tienen un interés en América Latina, que es una de las zonas donde más trabajo hemos desarrollado junto a África, pues que ellos también nos puedan decir, oye, tenemos interés en estos puntos, porque además hay una cosa que a mí me ha interesado mucho de lo que ha contado Gret, y que está dentro de un planteamiento que llevamos mucho tiempo dándole vueltas en la cabeza en Energías sin Fronteras, y que sabéis que en algunos casos hemos conseguido llegar a ello. Gret ha hablado de gobiernos también, ha hablado de personas, de comunidades, de municipios o municipalidades, y ha hablado de gobiernos, ¿no? Y en muchos casos yo le he entendido a Mathieu y le he entendido a Marion, que en ese proceso de empoderamiento de las comunidades lo que subía es a una instancia superior a nivel estatal, en el cual se decía, oiga, Estado, usted favorezca o regule o haga condiciones para que esto que la comunidad ha adoptado pueda tener un carácter permanente, se le dé solidez, ¿no? Entonces me parece que esa labor de llegar a los gobiernos, que sabéis que junto con nuestros proyectos ha sido una de las vías que siempre hemos querido en Energías sin Fronteras desde los principios, ¿no? Es decir, bueno, también poder llegar a los gobiernos y decir, en estos casos, lo que nosotros les recomendamos que hagan para beneficio de esas comunidades desfavorecidas es este tipo de cosas, ¿no? El gobierno, su vía natural es siempre la legislación, ¿no? Pero yo me voy a callar ahora porque voy a dar por orden de intervención, le voy a dar la palabra a Javier Alaminos, luego se la voy a dar a Lucila y luego tengo una pregunta de José Luis Trimiño. Javier, adelante. Hola, Preséntate, Javier. Bueno, yo a Marión ya lo conozco, pero me presento para decir que tú no me conoces, Mariano. Soy Javier Alaminos y soy el responsable de los proyectos en Iberoamérica o Latinoamérica, vamos, como queráis llamar. A ver, Marión, has comentado la estrategia de Gret de los países que estás teniendo, que estáis intentando ahora entrar en Colombia, bueno, la manera de entrar. ¿Hay posibilidades de nuevos países? ¿Habéis elegido este país porque habéis tenido esta oportunidad de tener este concierto? ¿O cómo viene el interés de tener un país? Por ejemplo, nosotros estamos mucho en Centroamérica y no os interesa nada. O sea, ¿cómo tenéis esto? ¿Cómo iniciáis esta idea? Bueno, depende de muchas cosas, pero para América Latina yo hice una estrategia antes de empezar, y primero yo vi todas las referencias que teníamos en estos países de Latinoamérica, porque sé que es más fácil cuando usted ya tiene referencias y socios y todo esto. Además, elegimos estos países. Bueno, la verdad es que elegimos Brasil porque ya teníamos un montón de intervenciones allá, ya tuvimos dos representaciones allá, y también los países andinos, entonces Ecuador, Perú y Colombia y un poco Bolivia, pero Bolivia es más difícil. Después depende también de un montón de cosas, depende de los cambios políticos también. En Brasil, por ejemplo, es mucho más complicado llevar a cabo proyectos de desarrollo cuando hay Bolsonaro que cuando hay Lula, pero también nos parece más interesante cuando realmente hay cosas que hacer, y entonces puede ser alguna razón. Después depende del contexto económico, depende si el gobierno está abierto a intervenciones exteriores también. Por ejemplo, en Bolivia no es tan fácil llegar así y decir que queremos trabajar con las comunidades porque el gobierno tiene mucho miedo. Y bueno, se puede entender porque ya tuvo muchos problemas con ONG americanas, por ejemplo. Y también depende del interés que tenemos aquí en el GRET, de las personas que ya tuvieron como contactos con estos países, que ya conocen socios o que ya conocen mejor el contexto.
Por ejemplo, yo trabajé en Brasil, entonces yo conozco muy bien y me interesa muchísimo. Entonces es mucho más fácil para mí contactar a la AFD que está allá, la Agencia Francesa para el Desarrollo, porque ya les conozco, ya conozco un instituto de investigación, entonces es más fácil para tener más informaciones sobre el contexto. O sea, pero estaríais abiertos a buscar otros nuevos sitios donde poder extender. O sea, que estaríais abiertos, por ejemplo, a poder, si conseguimos relaciones en países centroamericanos, podríais extenderos a Centroamérica, si hay sitios necesitados allí, y que sí podríais extenderlo, ¿no? Si hay una oportunidad, sí, claro, pero poco a poco, ¿no? Porque sí somos 700, pero yo soy la única que trabaja sobre América Latina. Entonces vamos a ver si hay muchas oportunidades y que se puede desarrollar cosas, pues sí, pero se tiene que ir poco a poco y otra vez queremos estar en menos países o en menos proyectos, pero hacerlos bien y poder tener una continuidad en lugar de hacer un montón de cosas y no tener una estrategia, porque creemos que puede ser como dañador. Sí, Dañino, sí, dañino. sí. Eso Bueno, es. entonces, esto que, bueno, otra pregunta que quería hacerte es conforme a, vosotros habéis dicho que sí que estáis trabajando, que normalmente tenéis gente en los territorios, pero bueno, tenéis gente, pero supongo que también trabajaréis con socios locales. O sea, ¿tendréis alguna ONG que colaborará con vosotros en los propios territorios o vais directamente vosotros a las comunidades directamente? O sea, ¿vais directos o tenéis un socio local en medio que os ayude a entrar en las propias comunidades? Siempre tenemos un socio. Siempre, vale. Sí. Porque si no, no funciona. No tenemos los Ah. elementos de contexto. Vale. O sea que ahí tenéis, en los países tenéis como un centro donde los proyectos los desarrollan los que están precisamente en las propias comunidades, socios más pequeños o lo que sea, ¿no? Pero Es que siempre que intentamos hacer algo, intentamos primero conocer el contexto. Entonces, tenemos que buscar personas que puedan darnos las respuestas. Entonces, con la evaluación de Colombia, sin haber tenido al otro socio, a Beba, yo creo que no hubiéramos ganado la oferta, porque no hubiéramos tenido a alguien en el terreno que tuviera este conocimiento. Yo creo. Sí, no, perfectamente. Oye, pues muchísimas gracias, Mariano. Gracias, Marión. Lucila tenía una pregunta. Lucila, adelante. Lucila, tienes que darle al micrófono. Era un comentario. Es que de toda la intervención de Mathieu me ha encendido una lucecita, una cosa que yo he interpretado, no sé si lo he interpretado bien, como que teníais algún tipo de proyectos que llamabais investigación activa. Algo así como hacer un proyecto para aprender un montón de cosas sobre distintas temáticas, supongo. La propia tecnología del proyecto, el contexto, las cuestiones locales, los problemas como la participación local, etc. Y eso me ha gustado porque nosotros, si queremos hacer ahora, digamos, proyectos para entrar en una nueva zona y asentarnos allí, etcétera, la manera de entrar, como también habéis dicho, es hacer una actividad como esta corta de 5 meses y tal, para analizar bien la situación y luego saber cómo puede ser el futuro, ¿no? Entonces, estas dos ideas me han parecido interesantes para Energías Sin Fronteras, porque el hacer un proyecto que le pongamos la etiqueta de investigación activa supone intentar prefijar cuáles son todas las cosas que queremos aprender de ese proyecto, aunque sean cosas colaterales, no las directamente implicadas con el servicio que queremos ofrecer, ¿no? Y eso me parece que es una buena idea para tener en cuenta siempre que abordemos un proyecto en un sitio nuevo o en una actividad nueva, en un contexto nuevo. Desde el principio enfocarlo como una fórmula para aprender lecciones sobre lo que nos interese aprender, vamos. Era un comentario para dejarlo explícito porque me había parecido interesante. Sí, se llama investigación-acción.
Y entonces es exactamente eso, o sea, desarrollamos el proyecto, pero mientras tanto estamos haciendo intentamos cosas nuevas y queremos ver si funciona o no funciona. Eso nos parece muy interesante porque nos gusta mucho este lado de innovación, pues. Ya, eso me ha gustado, ¿eh? Yo que procedo de investigadores, y este tipo de investigación activa, yo había entendido, investigación-acción, como decís, me parece que es una cosa que tenemos que darle vueltas en Energías sin Fronteras también. Muy bien. Gracias. Yo tengo apuntados a José Luis Trimiño y luego Lola ha levantado la mano. José Luis, adelante, y luego le damos la palabra a Lola. Bueno, pues otra cosa, profundizando un poco más bien en lo de las evaluaciones que decía Maryse. Vosotros con esta estrategia sistémica y con la presencia a largo plazo en los sitios y en las comunidades, estáis en buenas condiciones para medir y evaluar los efectos, impactos, outcomes o como lo llamemos, a medio y largo plazo. ¿Lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué técnicas empleáis? ¿Encuestas? ¿Otras? ¿Cómo discutís los resultados? ¿Los guardáis internamente? ¿Los publicáis? Entonces, depende de cada proyecto y de cada responsable de proyecto, porque no tenemos vamos a decir, una metodología sistemática de evaluación. Claro que hacemos evaluación porque primero los patrocinadores lo piden y también porque nos parece muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando queremos financiar otra fase del mismo proyecto, tenemos que saber lo que funcionó y lo que no funcionó. Ahora, una cosa que tenemos en el GRET se llama dirección científica. O sea, tenemos un servicio, un departamento que está encargado a las evaluaciones y esta dirección también publica cosas sobre los proyectos. Bueno, por enquanto está en francés, pero tenemos lo que llamamos cahier projet. Es como las buenas prácticas que encontramos en un proyecto. No lo hacemos sobre todos esos proyectos porque a veces no tenemos el dinero, los patrocinadores están muy interesados, pero a veces nos dicen que cuesta mucho y entonces no quieren, pero en varios proyectos conseguimos hacerlo y entonces es como un libro, ¿no? Que da todas las recomendaciones que tenemos o todas las cosas que nosotros hicimos, lo que funcionó, lo que no funcionó, intentamos analizar por qué. Pero bueno, este tema de evaluación lo hablamos mucho. Tuvimos la Asamblea General hace algunos días y discutimos del hecho de que nos gustaría tener más evaluaciones o hacer las evaluaciones más profundizadas para tener más información sobre lo que hacemos. Pero por enquanto no tuvimos ni el tiempo ni los recursos para hacerlo mejor. Por ejemplo, nos encantaría llegar como 5 o 10 años después de un proyecto para saber si el modelo de gobernanza que decidimos juntos todavía funciona o no. Pero eso necesita tener fondos propios, ¿no? Y como ONG no tenemos muchos. O sea, tenemos que encontrar un patrocinador para que él pueda financiar este tiempo de trabajo de nuestros equipos. Eso es un problema, ¿no? Ya. Cierto. Gracias, Lola, tú querías preguntar algo. Tienes que poner el volumen, Lola. No te oímos, Lola. Pues ahora sí. Vale. Mira, os estoy oyendo hablar de Colombia y no conozco la localización
del proyecto de Energías Sin Fronteras, ¿en qué región o en qué localidad estáis? Porque tengo allí amigas y me interesaría saber la región o la comunidad donde estéis implantando el proyecto. Es que todavía Ah. no sabemos, porque es una evaluación de 40 proyectos del Ministerio de las Minas y de la Energía de Colombia. Ah. Ellos quieren que hagamos la evaluación de 18 proyectos, yo creo, y están ubicados en varias partes del país. Entonces es una cosa que tenemos que hablar con ESF y con el otro socio, BBVA, para saber cuáles son los lugares que nos parecen interesantes para llevar a cabo la evaluación. Pero son lugares muy aislados. Claro, claro, me imagino. Sí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y Energías Sin Fronteras tiene un proyecto allí o no? Vamos a hacer el proyecto con GRET, Lola. Ah, vale, vale. Es un partenariado. Ah, estupendo, estupendo. Entre GRET, Energías Sin Fronteras, y luego hay un socio local o una empresa colombiana que va, porque es una evaluación. Entonces, el gobierno colombiano, con la AFD, que es la AECID francesa, por entendernos, lo que ha pedido es una serie de proyectos, son 39 en total, que se haga una evaluación de cómo han funcionado estos proyectos, principalmente desde un enfoque de género, pero quiere saber también otras cuestiones, aparte del género, cómo estos proyectos han contribuido a aspectos ligados al desarrollo y aspectos que son más propios del propio sistema de electrificación en cuanto a tarifas, a si se han dimensionado bien, etcétera, etcétera. El proyecto nos lo ha concedido la AFD la semana pasada y ahora mismo estamos Marion, Maris, Daniel, estoy yo, está Mathieu, estamos intentando organizar la puesta en marcha de todo este proyecto, ¿no? Entonces, perdona Mariano, es que la pregunta que dice Lola, sí, tenemos otro proyecto que estamos haciendo en Colombia, en la zona de Nariño, en Francisco Pizarro. Ahí sí que estamos haciendo un proyecto en Colombia. Energía y Fronteras, pero no con GREC, lo estamos haciendo con otros socios. Pero Francisco sí que estamos haciendo. En Francisco Pizarro, en la zona de Nariño, al sur de Colombia, al sur, tocando al mar, casi al lado de Ecuador, en la zona de Francisco Pizarro, sí. Vale, ya lo buscaré. Ya te llamo y te lo cuento, Lola. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que son las 6:30. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Hemos hablado bastante. Yo le quiero dar las gracias a Marion y a Mathieu por la amabilidad de venir y presentarnos a GRET, a la recíproca, y hablando en nombre de Energías Sin Fronteras, pongo a disposición de GRET también el que Energías Sin Fronteras, cuando vosotros queráis, pueda presentarse ante la comunidad GRET y explicarles quiénes somos, a qué nos dedicamos, cómo concebimos nosotros esto de ayudar a los más desfavorecidos y cuáles han sido nuestros principales ejes de actividad. Dicho lo cual, yo diría que hoy tenemos que dejar descansar a Marion y al gato, a Lechat. Lechat es fatigué. Parce que tout le temps, j'étais en train de aller. Entonces, yo os diría que por hoy vamos a acabar esta charla. Daros otra vez las gracias. Gracias a ustedes. Estamos encantados de hablar con vosotros. Creo que además, desde el principio del proyecto de Colombia, es algo que hemos comentado en Energías Sin Fronteras, que son muy accesibles, es muy fácil hablar con vosotros, ¿no? Nos encontramos muy a gusto. Y yo lo que espero es que después de esto que hemos hablado y lo que vamos a seguir hablando, pues a futuro pueda haber una colaboración sólida e interesante entre una organización como vosotros, como GRET y Energías Sin Fronteras. Muy bien, pues esperamos también. No digo nada más, daros las gracias también a toda la audiencia por haber estado aquí y nada más. Hasta la próxima y nos seguimos viendo.
un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias. A bientôt. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós, Natalia. Adiós.